Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que en esta noche ya esté preparado para recibir el mensaje de la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Amén. Quiero invitarle a que nos dispongamos, a que oremos, a que se prepare, acomódese, ¿verdad? Llame a su familia, invite a sus hijos. Comparta también este link para que más creyentes, más cristianos, más hermanos en Cristo podamos ser edificados a través de la palabra de Dios. Amén. Hoy es miércoles de Juan el Amado y hoy tenemos, hermano, un estudio precioso que le hemos llamado Enemigos de la Luz. Así que yo le invito a que no se lo pierda, esté atento, tenga su Biblia a la mano, tenga su libreta también, y en todo lugar en donde usted nos esté viendo, bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Amén. Es el estudio número 12 y el pasaje bíblico es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Amén. Es el pasaje donde terminamos la semana pasada y vamos a continuar en este. Así que, bueno, pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que podamos asimismo estar dando inicio a este tema, hermano, que personalmente considero es muy importante para nuestra vida cristiana. Amén. Así que vamos orando, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos das, mi Señor, de poder reunirnos, Señor, aún desde nuestros hogares, para recibir de tu palabra. Bendito Dios, gracias por este día, miércoles 10 de febrero, Señor, de este año 2021, en el cual, mi Dios, no nos cansamos de decirte: habla a nuestras vidas, edifícanos, mi Señor. Espíritu Santo, te pedimos que ilumines nuestra vida con tu presencia, con tu conocimiento, y que en este día podamos absorber todas las verdades bíblicas contenidas en la Escritura para cada uno de nosotros. Gracias te damos, en tus manos estamos. Amén. Gloria al Señor. Abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y mire, vamos a tener la lectura hasta el versículo número 23. Aunque el estudio de hoy, que le hemos llamado Enemigos de la Luz, que es el estudio número 12, solamente nos vamos a centrar en los versículos 18 y 19, bueno, pues es necesario leer hasta el versículo 23 para que podamos tener el panorama completo, es decir, el contexto completo de lo que es, hermano, el tema del día de hoy. Amén. Así que bueno, si ya tiene su Biblia ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Aquí también lo vamos a poner en la pantalla, ¿verdad? Pero yo le invito a que también, hermano, no olvide tener su Biblia ahí a la mano para que usted vaya leyendo y comprobando todo, hermano, lo que vamos a estar el día de hoy compartiendo. Amén. Así que vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Dice así, versículo 18: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gloria a Dios. Nuevamente, hermanos, Juan viene a explicar, hermanos, un tema que es muy necesario, hermano, que recibamos hoy en este día que Dios tiene preparado para todos nosotros. Juan, igual, hermano, haciendo uso de un vocabulario simple, fíjese bien, nos va a explicar un contraste, hermano, entre la verdad y la falsedad.
Y esto, hermano, es muy importante entenderlo. Este contraste, hermano, es necesario hacerlo porque aquello que parece ser verdadero y que no lo es lo que hoy en día, hermano, le está haciendo mucho daño al cristianismo bíblico, al cristianismo verdadero. Y es necesario, hermano, establecer ese contraste para poderlo diferenciar, ¿verdad? Y no ser confundidos, no ser, fíjese bien, llevados al error por causa de doctrinas o de comportamientos que, aunque aparentan ser cristianos, realmente no lo son. Así que yo le invito a que esté atento, amén. ¿Y qué le parece si vamos comenzando? Fíjese bien, Juan, hermano, toca el tema, toca el punto en relación, hermano, a lo que continuamos, ¿verdad? O a lo que, mejor dicho, terminamos de ver la semana pasada. Si usted recuerda, Juan, en el estudio anterior, nos habló acerca, hermano, de ese sistema constituido principalmente por costumbres, por modas, por tendencias, por comportamientos, hermano, al que llamamos mundo, del cual, hermano, Satanás, fíjese bien, lo encabeza. Satanás es el príncipe de este mundo. Bueno, pues ahora Juan, fíjese bien, arremete contra ese sistema del mundo. Es decir, Juan de una manera directa nos va a hablar para que podamos precisamente ver el contraste del que le acabo de mencionar. Lo que es, hermano, verdadero de lo que es falso. Por lo tanto, Juan, hermano, arremete contra el pecado, arremete contra el mundo, arremete contra el Dios, fíjese bien, de este mundo. Y asimismo, con aquel que lo representa. Y sabe, aquel que representa, escuche esto, al Dios, hermano, de este mundo, quien es Satanás, aquel que lo representa a Satanás, hermano, es el anticristo. Y vamos a entender, hermano, a qué se refiere Juan con esa palabra, o en plural, como también, hermano, él la menciona en los pasajes que acabamos de leer. Amén. Fíjese bien, el anticristo se revela por su negación de Jesús como el Cristo. Es por eso, hermano, que aunque le decía que nos vamos a centrar solamente en los versículos 18 y 19, es necesario leer hasta el 23 para tener, hermano, el contexto completo de lo que Juan, hermano, le quiere hacer entender a la iglesia. Amén. Fíjese bien, Juan habla de aquellos que abandonan las enseñanzas apostólicas y que niegan la deidad de Jesús. A ellos, fíjese bien, se refiere Juan como anticristos, ¿sí? Es decir, aunque se proclamen ser cristianos, una vez que han abandonado las enseñanzas de la palabra de Dios y que niegan la deidad de Jesús como el Hijo de Dios o como el Cristo, mire, pueden decir que son cristianos, pero realmente están en contra del Cristo que ellos profesan, que ellos testifican, del cual muchas de las veces ellos pueden incluso llegar a hablar de una forma agradable o bonita, como decimos por ahí, ¿verdad? Mire, esto es tan importante, hermano, porque realmente como cristianos necesitamos tener conocimiento de la palabra, necesitamos tener doctrina, necesitamos conocer, hermano, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque si no los conocemos, entonces no vamos a poder diferenciar, fíjese bien, a aquellos que aparentan ser cristianos, pero que en realidad están completamente oponiéndose a Jesucristo. ¿Me explico? Tenemos un recurso poderoso también de parte de Dios. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Pero también es necesario, se lo vuelvo a decir, también es necesario que como hijos y como hijas de Dios tengamos conocimiento de los fundamentos de nuestra fe. ¿Sabe que una de las características, hermano, de estos anticristos es, hermano, lo que acabamos de mencionar aquí, que abandonaban las enseñanzas apostólicas? ¿Y sabe usted que las enseñanzas de los apóstoles son las enseñanzas que ellos recibieron directamente del Señor? ¿Se da cuenta de lo delicado que es el hecho
de no tener fundamentos bíblicos, doctrinales de nuestra fe, que nos hagan, fíjese bien, tener firmeza, tener madurez, que al tener ese conocimiento nos haga precisamente ser hijos, ser cristianos, ser, hermano, hijos de Dios. Y de esa manera poder, hermano, comenzar a entablar una diferencia correcta y sana en relación a aquello que aparenta ser cristiano, pero que realmente no lo es. Fíjese bien, Juan se dirige a sus lectores llamándoles en primer lugar hijitos. Ya notó lo que dice ahí en el verso 18, les dice hijitos. Qué importante, hermano, es el vocabulario, porque sabe, aun cuando Juan tenía algo fuerte que decirle a la iglesia, él, hermano, usaba del amor. Y creo que ya lo hemos dicho anteriormente. Ello lo tenemos que aprender, hermano, de este hombre de Dios, de este personaje. Porque cuando tenemos que enseñar, o cuando tenemos que decir, o cuando tenemos que hacer algo, hermano, de carácter estricto, o de carácter, hermano, en corrección, fíjese bien, nada nos haría, hermano, de mal el hecho de poder hacer uso del amor para poder corregir, para poder exhortar, para poder llevar a cabo, fíjese bien, algo que es de carácter riguroso o estricto dentro de la iglesia. Amén. Note, hermano, cómo Juan, hermano, se dirige a sus lectores con amor. Y aunque era duro lo que tenía que decir, escuche, el amor es el mejor medio para poder transmitir las verdades bíblicas que puedan ser capaces y que son capaces de transformar nuestra vida. Amén. Fíjese bien, les dice hijitos, pero les informa también que ya es el último tiempo. Mucha atención en esta frase, el último tiempo. ¿Sabe? A veces nos preguntamos, ¿estaremos ya viviendo en los últimos tiempos? La respuesta es sí. ¿Y sabe algo? No solamente lo sabemos, hermano, por el hecho de que estamos ya al borde, fíjese bien, del año 2021. Estamos ya, hermano, prácticamente, fíjese bien, en el siglo XXI. No lo decimos solamente por ese hecho. Escuche esto, fíjese bien. El tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo es lo que se conoce, hermano, como el último tiempo. Por lo tanto, escuche lo que le voy a decir. Los primeros cristianos, fíjese bien, sabían, o sea, hace casi 2000 años, los primeros cristianos sabían que estaban viviendo en el último tiempo. Por lo tanto, si nosotros estamos viviendo 2000 años después que ellos, ¿cuánto más para nosotros es necesario saber que estamos viviendo precisamente en este último tiempo del cual, hermano, el apóstol Juan nos está hablando? ¿Se da cuenta de eso? En otras palabras, si hace 2000 años los primeros cristianos, fíjese bien, tenían como motivación el dedicar sus vidas a Dios por causa de que vivían en el último tiempo, ¿cuánto más nosotros, hermano, que ya estamos en el año 2021, debiéramos de vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo con un compromiso grande y alto con el Señor? ¿Me estoy explicando? Es lo que Juan, hermano, nos está dando a entender, hermano. Y a veces, fíjese bien, decimos, hermano, que tal vez todavía la iglesia no está en el último tiempo, que a lo mejor todavía, ¿verdad? Falta otra generación, que aún faltan muchas cosas. Hermano, hermana, estamos viviendo prácticamente como la última generación de la iglesia sobre este mundo. Los acontecimientos finales están por cumplirse, por llevarse a cabo, y uno de estos es precisamente del cual el apóstol Juan viene a hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Está usted entendiendo? Déjeme, recojo esto que se me cayó aquí. Gloria a Dios. Fíjese bien, los lectores de esta carta, hermano, hermana, en el primer siglo, fíjese bien, vivían en los postreros días tanto como nosotros hoy en día. ¿Sí? Qué tremendo es esto, hermano. Mire, a veces, como le digo, nos hemos dedicado mucho a la flojera.
a la irresponsabilidad, porque llegamos a creer que todavía faltan muchas cosas, que todavía falta mucho tiempo, que faltan más años. Hermanos, se lo vuelvo a decir, si nuestros hermanos de hace 2000 años estaban viviendo ya en los postreros días, en los últimos tiempos, hoy sin duda, hermano, estamos por presenciar los acontecimientos finales que están escritos en la palabra de Dios. Así que, hermano, ¿sabe qué urgencia debemos de tener? Debemos de tener en nuestra vida la urgencia, hermano, de vivir una vida agradable delante de Dios. Ya no es tiempo de flojera, ya no es tiempo de irresponsabilidad, ya no es tiempo de decir, falta mucho, faltan todavía muchas cosas. No, hermano, hermana, ya, hermano, Cristo está aquí a la vuelta. Amén. Y usted y yo ya tenemos que estar preparados para reunirnos con Él. Amén. Fíjese bien, durante este tiempo aparecerán anticristos. ¿Durante cuál tiempo? Durante el tiempo, hermano, que Juan menciona como el último tiempo. Que prácticamente ese último tiempo está determinado por lo que ya dijimos aquí. Entre lo que es la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Amén. O sea, desde hace casi 2000 años a la fecha del día de hoy, Juan nos está diciendo que aparecerán anticristos, ¿sí? Quienes son, fíjese bien, falsos maestros que fingen ser cristianos y que alejan de Cristo a los creyentes débiles, ¿sí? Es decir, aquellos creyentes, hermano, que no han echado raíz en la palabra, en el conocimiento, en una experiencia de vida cristiana precisamente con Cristo. Aquellos creyentes, hermano, que le han dado prioridad, fíjese bien, al pecado, a la carne, a las pasiones. Aquellos creyentes que únicamente se han acercado tal vez a Dios de una forma emocional, superficial, que no, hermano, han mostrado o llevado a cabo en su vida un crecimiento, un desarrollo espiritual. Fíjese bien, son el objetivo principal de estos anticristos, de estos falsos maestros. Entonces, hermano, si Juan nos está advirtiendo, y lo hizo desde hace 2000 años, ¿qué ha pasado entonces con la iglesia? ¿Por qué si algo que está escrito, hermano, desde hace casi 2000 años, en lo cual Juan y otros apóstoles como Pablo nos advirtieron, hermano, de estos anticristos? ¿Por qué como iglesia no nos hemos prevenido? ¿Por qué como iglesia no nos hemos preparado para poderle hacer frente a esos embates de Satanás tan duros que han llevado a la iglesia, hermano, a divisiones, a pleitos, a contiendas, a dar testimonios, hermano, que no provienen del Señor? ¿Me estoy explicando? Esto es algo, hermano, que como iglesia nos tiene que hacer pensar. Si es algo, hermano, que está escrito y que sabemos que iba a pasar, ¿por qué no nos preparamos para ello? Y yo quiero decirle, hermano, algo. ¿Sabe cuál es la forma en la que como iglesia nos podemos preparar para enfrentar a esos anticristos que Juan dice que iban a aparecer en este último tiempo? Bueno, la mejor manera de prepararnos, ¿sabe cómo es? Es en el conocimiento de la palabra de Dios, número 1. Y número 2, en una relación personal e íntima con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me está siguiendo? No hay otra forma, hermano, de prepararnos, si no es a través de una relación en oración, en intimidad con el Espíritu de Dios y con el conocimiento de su palabra. Por lo tanto, hermano, ¿se da cuenta lo importante que es congregarnos? Lo importante que es tener, hermano, enseñanza de la palabra de Dios bíblica, valga la redundancia, en nuestras vidas. Qué importante es, hermano, que como cristianos, fíjese bien, estemos orando, leyendo, congregándonos, estemos buscando el alimento de la palabra de Dios, porque todo eso, lo único a lo que nos va a conducir es a estar preparados ante aquellos anticristos que ellos, hermano, fíjese, vienen con todo para poder seducir a los creyentes, para poder, hermano, alejar de Cristo a los creyentes. Vamos a continuar, fíjese bien.
Juan habla de la aparición de anticristos dentro de la comunidad cristiana, fíjese bien, como una indicación del principio del fin. Mucha atención a esto, fíjese bien. ¿Sabe qué es lo curioso? Lo curioso es que estos anticristos no aparecen en el mundo, es decir, no vienen del mundo a querer penetrar a la iglesia. No, hermano. Lo más curioso, pero también a su vez lo más lamentable de esto, es que Juan nos habla de que estos anticristos, fíjese bien, aparecerían dentro de la misma comunidad cristiana. O sea, que estos anticristos iban a surgir de dentro mismo de la iglesia cristiana. Qué tremendo, ¿no le parece? Y Juan nos lo dice, fíjese bien, para que una, estemos preparados, y la otra, para que nos demos cuenta de que estamos viviendo ya en el último tiempo. Amén. Así que, ¿qué está esperando? Ya es tiempo, hermano, de buscar de Dios. Ya es tiempo, hermano, de pedirle perdón a Dios. Ya es tiempo, hermano, de dejar la flojera, la irresponsabilidad. Ya es tiempo de poner en orden nuestras vidas delante de Dios. Hermano, ya no es tiempo, hermano, para andar jugando ni andar coqueteando con el mundo. Es tiempo, hermanos, de estar a cuentas ya con nuestro Señor. Amén. Mire, vamos a ver, hermano, qué significa la palabra anticristo. Vamos a ver que esta palabra está compuesta por dos palabras griegas. La primera, hermano, que es anti, esta que estoy señalando aquí con el apuntador, anti, que significa bien, fíjese bien, es una preposición griega que significa contra o que significa en lugar de. ¿Sí? Bueno, la otra palabra, Christos, fíjese bien, significa ungido o el ungido. ¿Sí? Por lo tanto, fíjese bien, anticristo es el que se opone a Cristo o uno que trata de ponerse en el lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo, ¿sí? El que se opone a Cristo o el que trata de suplantar a Cristo. ¿Qué es lo más tremendo de eso? ¿Sabe qué es? Hermano, que la iglesia ha presenciado eso y no se ha dado cuenta de los estragos, del impacto que la misma iglesia, fíjese bien, ha promovido por su ignorancia, por su falta de conocimiento, no solamente la aparición de los anticristos, sino que estos lleven a cabo sus atrocidades con la iglesia del Señor. Qué tremendo esto que estoy diciendo, hermano. Ay, 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 ¿verdad? Un ay, 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 hermano, ¿por qué? Porque como iglesia, fíjese bien, no estudiamos, no leemos, no oramos, no nos congregamos, le hemos permitido a Satanás, por medio de falsos maestros, por medio de anticristos, que hagan y deshagan con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ya sabe lo que dice, hermano, el versículo ese tan citado por los creyentes, ¿verdad? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de visión, por falta de conocimiento, dice ahí el profeta, ¿verdad? Y mire, y aunque todos lo sabemos de memoria ese versículo, y en una plática cristiana siempre lo decimos, ¿verdad? Es de los versículos que más citamos, de nada sirve. ¿Sabe por qué? Porque no profundizamos, porque no leemos, porque no oramos, porque ya vemos el congregarnos como algo opcional, como algo, hermano, que si puedo, si no llueve, como algo que, hermano, ya no es necesario. Incluso lo hemos llegado a ver así, como algo, hermano, que ya no es necesario. Pero déjeme decirle algo, iglesia, hermano, hermana en Cristo, que que me está viendo, donde sea que me esté viendo, le quiero decir una cosa. La iglesia ha sufrido por causa de no tener conocimiento de Dios. Y eso ha permitido la reproducción, la proliferación de anticristos de dentro mismo de la iglesia. No vienen de fuera, es lo peor. No vienen del mundo, no vienen de otras sectas, no vienen de otras religiones, sino que estos, con base a lo que nos dice Juan, surgen de dentro mismo de la iglesia cristiana.
Qué tremendo. Fíjese bien. Los anticristos negaban la encarnación de Cristo, número uno, ¿verdad? Y número dos, negaban obviamente la relación, ¿verdad? Del Hijo de Dios con el Padre, ¿sí? Esto lo vemos en los versículos 21 y 23 que leímos hace un momento, pero también mismo Juan lo comenta en su segunda carta en el versículo número 7, ¿sí? Para estos hombres, fíjese bien, que se oponen a Cristo o que quieren suplantar a Cristo, para ellos es fácil, hermano, fíjese bien, negar la encarnación de Cristo. ¿Por qué, hermano, el punto de negar la encarnación de Cristo es tan importante dentro de la doctrina cristiana? Bueno, ¿sabe por qué? Porque mismo Juan, ¿verdad? Como lo vamos a ver, nos dice él que todo espíritu, ¿verdad?, que no confiesa que Cristo ha venido en carne y sangre, dice, no es de Dios. No solamente por esa evidencia, por esa forma de identificar o de discernir los espíritus que provienen de Dios, escuche esto, sino porque los anticristos, fíjese bien, les conviene negar el sufrimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Ahí le va. Porque para los anticristos, escuche esto, el hablar de prosperidad, el hablar de disfrutar los placeres, el deleitarse con esta vida, para los anticristos es fundamental dentro de sus enseñanzas. Por lo tanto, usted quiere identificar a una persona que es un anticristo, lo identificaría fácil. Ahí le va. Si usted oye hablar a una persona solamente de prosperidad y que debes de disfrutar, que debes de ser próspero, que Dios te ha llamado para que tú seas el rey, ¿sí? Así literal y prácticamente, mire, esa persona es un anticristo. Esas personas nunca van a hablar de la aflicción, nunca van a hablar de las pruebas, nunca van a hablar, fíjese bien, de tomar la cruz de Cristo, nunca van a hablar, fíjese bien, de lo que Cristo sufrió en carne y mucho menos de lo que Pablo dice, que tenemos que ser partícipes juntamente con Cristo. Así como Él fue afligido, así también nosotros. Los anticristos jamás van a hablar de eso. Por lo tanto, el punto de negar la encarnación de Cristo es muy importante por ello. Y asimismo, como se lo comenté hace un momento, también Juan nos dice, ¿verdad?, que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne y sangre, dice, no es de Dios. Es una manera, fíjese bien, como una prueba para poder filtrar aquel sentir o aquellos espíritus que son de Dios de los que no lo son. ¿Me estoy explicando? Qué importante, hermano, es ese punto, escúchelo, que nos sirve para identificar. Pero número dos, nos sirve también para que claramente podamos ver visibles, fíjese bien, valga la redundancia, a aquellos, hermano, hermana, que se oponen a Cristo. Aunque tengan una iglesia, aunque tengan un programa de televisión, aunque tengan, fíjese bien, a su alrededor mucha gente que los siga, si no aceptan la encarnación de Cristo y en esta las aflicciones de Cristo y que nosotros debemos de ser partícipes junto con esas aflicciones, esa persona es un anticristo. Ay, ay, ay. Mire, con este punto que estamos explicando, quedan descartados muchos que aparentan ser cristianos y que no lo son. ¿Sabe qué son? Son anticristianos, anticristos. No hay otra manera, hermano, de exponer esto. No hay otra manera de hablar de esto más que diciéndolo claramente. ¿Sí? Fíjese bien, son los falsos cristos de los que Jesús habló a los discípulos, por ejemplo, ahí en Mateo 24, verso 5, donde Él dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Dice, porque se levantarán falsos cristos, ¿sí? Diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y mismo Cristo, hermano, nos dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, amén, diciendo, yo soy el Cristo. La evidencia, hermano, de que no son, fíjese bien, está en su vida, está en el fruto. Y el fruto, hermano, nos habla de esto, de lo que acabamos de explicar precisamente
tocante a la negación de la encarnación del Hijo de Dios. Amén. Póngase bien atento, hermano, se da cuenta de que este tema está muy importante. Fíjese bien, los anticristos también son figura, fíjese bien, del futuro anticristo, conocido también como la bestia, ¿verdad? De la cual nos habla Apocalipsis en estos pasajes. Quien, fíjese bien, se exaltará por sobre Dios o por encima de Dios, haciéndose, hermano, semejante o superior a Dios. Es decir, que los que ahora estamos viendo como falsos maestros son anticristos. Y esos anticristos son un tipo o son una figura del anticristo que ha de venir, conocido también en el libro de Apocalipsis como ese personaje llamado la bestia. ¿Sí? Qué tremendo, hermano. Fíjese, comparten el mismo sentir. ¿Sí? Están influenciados por el mismo poder satánico, demoníaco. ¿Sí? Y qué terrible es que hoy en día la iglesia está siendo seducida por gente que no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene a ese espíritu del mundo, un espíritu satánico, un espíritu demoníaco, y que están dirigiendo, fíjese bien, a cientos, a miles de personas a un cristianismo que no es cristianismo, que aparenta serlo, cuando realmente nada tiene de relación con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de que tenemos que estar, hermano, al alba? Que tenemos que estar, hermano, bien listos, aguzados. Amén. Vamos a seguir, fíjese bien. Juan habla, fíjese bien, en estos versículos, en el versículo 18 y en el versículo 19, fíjese bien, habla del espíritu del anticristo. ¿Sí? Esto también lo menciona en el capítulo 4, verso 3. Y se refiere Juan, fíjese bien, con esa frase, el espíritu del anticristo, se refiere a las fuerzas demoníacas que están detrás de la enseñanza y de la actividad anticristianas. ¿Sí? Mire, hoy en día hay mucha actividad que, aunque se lleva a cabo dentro de una iglesia que se hace llamar cristiana, es completamente anticristiana esas actividades que hacen. ¿Sí? Imagínese, hermano, gente que dentro de la iglesia cristiana promueven, fíjese bien, el fumar, que promueven, hermano, el masticar un chicle, el salpicarse de agua de una boca a otra, que promueven, hermano, prácticas, fíjese bien, denigrantes, vergonzosas, vulgares, dentro de la iglesia cristiana, bajo aparente, fíjese bien, unción del Espíritu Santo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde estamos, hermano? Tenemos que abrir los ojos y reaccionar, porque no es posible que un fulano, fíjese bien, que se hace llamar ministro, apóstol o como se le llame, esté haciendo que otros que son cristianos estén cometiendo actos viles, deplorables, destructivos contra su cuerpo, y justifican aquello con una supuesta unción del Espíritu de Dios, como si fuera el Espíritu de Dios a través de una unción como esa. Es, hermano, discúlpeme, pero hasta ridículo ver cómo la iglesia cristiana está siendo seducida por gente así, por anticristos. Hermano, hermana, abra los ojos, abra los ojos. Cualquier persona que niega la encarnación de Cristo, fíjese bien, es una persona que no quiere sufrir, que no acepta, hermano, las pruebas en su vida, que no acepta, fíjese bien, el verse en algún momento de su vida en necesidad, en carencia, en enfermedad o en aflicción, sino que es una persona que para todos prosperidad, que debes de ser el más rico, que debes de ser el más próspero, que Cristo te perdona cualquier pecado porque Él ya pagó por todos en la cruz. Cualquier persona que habla, entre otras muchas cosas, de esto que acabo de mencionar, cuidado, es un anticristo. Iglesia, despertemos, reaccionemos.
se da cuenta de que hay muchas prácticas dentro de la iglesia que no son cristianas y que la iglesia las ha practicado nada más porque un hombre que se hacía llamar ungido dijo que se tenía que hacer así. Cuidado, iglesia. Si no está escrito en la Biblia, no lo debemos de hacer ni de practicar. Lo que está escrito es lo que Dios quiere que conozcamos respecto a su Espíritu, respecto a Él. Y es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Tenga esta norma en su vida, esta regla. Si no está en la Biblia, no lo acepte. No lo practique. Amén. Fíjese bien. Juan habla, número 2, del anticristo venidero, ¿verdad? De ese personaje que públicamente, hermano, va a aparecer en el mundo y que ya no tarda, hermano, ya no tarda por aparecer, pero como Pablo dice, hasta el momento hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia, es decir, el Espíritu Santo en la iglesia es quien lo detiene. Pero una vez que es decir, el Espíritu Santo, o sea, la iglesia, sea quitada de en medio, entonces este personaje aparece públicamente en el mundo para llevar a cabo, fíjese bien, los planes de Satanás, ¿sí? Y dando inicio así a la gran tribulación, ¿sí? Mire, hemos hablado como iglesia, como pastor he hablado de este tema de los últimos tiempos. Yo le invito a que vea esos temas, están aquí en YouTube, ¿verdad? Son aproximadamente 15 estudios acerca de los últimos tiempos. Amén. Le invito a que los pueda, hermanos, ver. Amén. Fíjese bien, número 3, Juan habla de los muchos anticristos presentes y activos en su tiempo y a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Hermano, es sorprendente, fíjese. Juan, Pedro, Pablo, Santiago, hermano, todos los autores bíblicos del Nuevo Testamento, escuche esto, enfrentaron a los anticristos que iban apareciendo, ¿sí? Es más, mire, mismo Cristo los enfrentó. Aquellos que se le oponían, aquellos que debían de representar a Dios, pero que realmente se oponían a Él, Cristo, hermano, los enfrentó, eran anticristos. Y desde entonces y hasta el día de hoy, hermano, qué tremendo, escúchelo. Desde entonces y hasta el día de hoy, la aparición de anticristos ha producido estragos terribles dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, hermano, hermana? Nos tenemos que preparar, y ya dijimos cómo nos tenemos que preparar. Relación, oración, intimidad con el Espíritu Santo. Y número 2, conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar. ¿Qué más nos enseña Juan en estos versículos? Fíjese bien. Lo que Juan menciona, o los que Juan, fíjese bien, menciona aquí, es decir, los anticristos, fíjese, habían estado dentro de la iglesia, pero no eran verdaderos creyentes. Es lo que nos dice el verso 19. Mire, léalo conmigo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, ¿sí? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pareciera así como un trabalenguas, ¿verdad? Lo que nos dice Juan. Pero qué precioso es la enseñanza, hermano, que ahora nos va a compartir. Fíjese bien, si hubiesen sido de los hermanos, o sea, si hubiesen sido cristianos, pues habrían permanecido entre ellos, entre la comunidad cristiana. Pero fíjese, hay personas que se llaman cristianas, pero no por la razón correcta, ¿sí? ¿Sabe qué significa esto que mencionamos aquí? El hecho, hermano, de que mucha gente, fíjese bien, va a la iglesia cristiana no por una motivación correcta, no por rendirle su vida a Cristo, por tener una búsqueda, una necesidad del Señor. Hay mucha gente que va a una iglesia, fíjese, nada más por lo social, ¿sí? Va nada más para dar una apariencia, para dar una fachada. Va nada más, fíjese bien, para hacer amistad
con otras personas, por negocios. Van a la iglesia, fíjese bien, nada más porque un amigo va o porque un familiar va. Pero realmente, escuche, el hecho de asistir a una congregación cristiana debe de radicar en una identidad con Cristo, de que Él es nuestro Señor y Salvador, de que Él ha limpiado nuestros pecados de los cuales estamos arrepentidos y de los cuales estamos, fíjese bien, llevando una vida ya no en esos mismos pecados, sino ahora en una vida nueva. Amén. Eso debe de ser, o en ello debe de radicar el hecho de que realmente nos hagamos llamar cristianos y que asistamos a la iglesia. Mi identidad con el Señor, mi compromiso con Él, mi entrega hacia Él. Y no lo social, lo afectivo, lo familiar, la tradición, la costumbre, los negocios, las amistades, no nada de eso. Por lo tanto, fíjese bien, se cumple, hermano, lo que dice Juan. O sea, si esos anticristos hubieran sido de nosotros, pues habrían permanecido con nosotros. Pero como salieron, entonces manifestaron que no eran de nosotros. O sea, no eran verdaderos creyentes. Hubo emoción, hubo interés, hubo conveniencia, hubo tradición, costumbre, amistad, hubo negocios, hubo cualquier otra cosa menos Cristo, lo que hiciera que se hubieran quedado en la iglesia. Por eso se fueron. Traían otras cosas en su corazón, buscaban otras cosas. Como no lo encontraron, salieron de la iglesia, manifestando que no eran verdaderos creyentes. Y peor, enseñando cosas, fíjese bien, en contra de Cristo, aun cuando trataban de aparentar que eran de Él. Creo, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no le parece? Creo, hermano, que como creyentes, como cristianos, tenemos que redoblar nuestra responsabilidad delante de Dios, en oración y en estudio de su palabra. Ya lo decíamos el lunes, vea la transmisión si no la vio. El lunes le llamamos deseo ferviente y motivos genuinos a la clase que compartimos del Instituto Bíblico. La necesidad urgente de oración y sobre todo tener el sentir correcto respecto a Dios. Amén. Vea el estudio si no lo ha visto. Fíjese bien, cuando los falsos maestros salieron de los creyentes, mire, revelaron que no pertenecían a la iglesia, ¿sí? Es decir, nunca fueron verdaderos creyentes, ¿sí? Mire, tal vez usted conozca algún caso, hermano, parecido a esto que estamos comentando, de gente, hermano, que se congregó nada más algún tiempo, pero que como no encontró lo que buscaba, se fue. A lo mejor buscaba algo material, buscaba dinero, buscaba una ofrenda, buscaba una despensa, buscaba que la gente le diera algo, y como la gente no le dio, se fue. ¿Sabe qué revelaron con eso? Que no eran verdaderos creyentes, que su arrepentimiento no fue genuino, ¿sí? Ahora, a eso añádale, fíjese bien, gente que con responsabilidad de enseñar, responsabilidad de dirigir, que con responsabilidad de trabajar con las personas, ¿sí?, se van de la iglesia revelando sus verdaderas intenciones. Asalariados, convenencieros, manipuladores, chantajistas, engañadores, perversos, llenos de mosto, llenos de maldad, ¿sí? Vivían en pecado, en adulterio, en fornicaciones, en depravaciones sexuales terribles, y que gracias a Dios, fíjese, escuche lo que le voy a decir, y que gracias a Dios salieron de la iglesia. Pero lamentablemente, muchas de las veces, escúchelo, se llevaron consigo mismo a muchos otros que eran débiles, que decidieron seguirlos, que los sedujeron y se los llevaron consigo, cuando esas personas, fíjese, a lo mejor, sí, hermano, tenían una intención correcta de buscar de Dios, pero como nunca se afirmaron en Él, fueron presa fácil
de gente como esta. ¿Conoce casos así? Hermano, créame que como pastor, no solamente en el tiempo que llevo de pastorear, sino en toda mi vida cristiana, hermano, he sabido de bastantes casos así. ¿Y sabe cómo termina todo eso? Muy triste, hermano. Todo eso termina muy trágico en ocasiones. Gente lastimada, gente dolida, gente, hermano, que no quiere ya nada con el Señor. Gente, hermano, que maldice, reniega de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Iglesia, despertemos. Amén. Fíjese bien, si hubieran estado en armonía con los apóstoles, habrían permanecido en comunión con ellos. O sea, déjenle explico, mire, Juan dice, salieron de nosotros. O sea, refiriéndose a un nivel de responsabilidad como el de ellos como apóstoles. ¿Sí? O sea, como no estaban en armonía con las enseñanzas de ellos, que eran las enseñanzas de Cristo como apóstoles, entonces se evidenció aquello, ¿sí? Y al evidenciarse, no tuvieron otra más que abandonar a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no podían llevar a cabo muchas de sus prácticas con los verdaderos cristianos. En el proceso de eso, se llevaron a muchos con ellos que eran débiles. Pero fíjese lo que dice Juan. Si se hubieran identificado con la enseñanza de Cristo, entonces ello hablaría de que eran verdaderos cristianos. ¿Sí? ¿Usted quiere saber si es un verdadero cristiano? Ay, ¿verdad? ¿Quiere saberlo? La prueba es su vida. Si su vida se identifica con las enseñanzas de Cristo, perfecto. Pero si usted, ¿verdad? Dice, no es que yo no es que no me gusta, no es que yo no creo, no es que yo no siento, no es que yo a mi manera. Cuidado, cuidado, porque usted puede estar manifestando una debilidad espiritual de la cual, fíjese, estos hombres anticristos, como sabuesos, hermano, mire, detectan a aquellos cristianos débiles que son fáciles de seducir. Así que hagamos de nuestro cristianismo, fíjese bien, no solamente algo verdadero, sino algo firme en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, fíjese bien, no tenemos por qué temer a esa gente, o sea, a esos anticristos, porque el Espíritu Santo nos revela sus mentiras para que no seamos engañados. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dos cosas yo le comenté que nos sirven para prepararnos. Número 1, la comunión con el Espíritu Santo, la oración. Y número 2, el conocimiento de la palabra. Si tenemos estas dos cosas, mire, vamos a crecer hasta llegar a una madurez que nos va a permitir identificar aquellos falsos de los que son verdaderos. Y a los falsos, mire, los vamos a batear. ¿Por qué? Pues porque no van a poder convencernos con sus mentiras, con sus engaños, con sus sutilezas. ¿Sí? Y no les va a quedar de otra a aquellos falsos que salir de la iglesia. Hermano, tenemos que llegar a eso. Amén. ¿A qué? ¿Sabe a qué? A iglesias maduras, iglesias bíblicas, iglesias sanas doctrinalmente. Que podamos identificar lo falso de lo verdadero y hagamos que lo falso no tenga cabida dentro de nuestras comunidades cristianas o dentro de nuestras iglesias. Amén. Fíjese bien, al mismo tiempo debemos enseñarles, ¿sí?, la palabra de Dios con claridad y cuidado a los creyentes débiles. ¿Sí se da cuenta? La responsabilidad que tenemos como pastores de enseñar la palabra, no de andar contando chistes, no de que todo el tiempo de predicación se va, fíjese bien, en testimonios, en anécdotas, y se consume el tiempo que debe de ser de enseñanza. ¿Me explico? ¿Verdad? Esto se parece a veces a lo que hoy en día se da en las escuelas, ¿verdad? Que llega el maestro y en lugar de dar su clase, se pone a chacotear ahí con los alumnos, ¿verdad? Ay. No, hermano pastor, hermano maestro, hermano servidor que me estás viendo, tenemos una enorme responsabilidad de enseñar la palabra de Dios con claridad y cuidado a toda la iglesia, sean creyentes maduros o sean creyentes
débiles. Tenemos que enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que aún un cristiano maduro pueda identificar. Le tenemos que dar las bases, el conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios para que lo pueda hacer. Cuanto más a los creyentes que apenas comienzan, que son más propensos o expuestos a los engaños de estos anticristos. Qué importante es, escúcheme, el hecho de predicar la palabra de Dios en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos. ¿Sí? Pero se da cuenta de que hoy en día, hermano, el entretenimiento forma más el culto cristiano que la palabra de Dios. Hoy en día la gente, fíjese bien, va a una iglesia a que le entretengan, a que le hablen bonito, porque quiere escuchar algo bonito, a que le entretengan con un buen espectáculo musical, a que le entretengan, fíjese bien, con un buen show de un buen orador que se para ahí en un púlpito a supuestamente hablar la palabra de Dios. Error. Ello es un error. Tenemos que enseñar la palabra de Dios como es. Amén. Leerla y ponerla de modo que la gente la pueda entender. Amén. En su vida de una forma práctica. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a echarle ganas, hermanos. Amén. Fíjese bien. A los creyentes débiles dice, para que no sean víctimas de esos falsos maestros, o sea, de esos anticristos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15 es lo que dijo Cristo, ¿verdad? Acerca de esos falsos falsos cristos, ¿verdad? Que son lobos vestidos de ovejas. ¿Sí? Ay, 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 hermano. Agárrese de ahí donde usted está sentado. Agárrese de la silla, de la cama. No se me duerma. Bien atento. Amén. Fíjese bien. Estos anticristos, escuche, se identificaban con las iglesias cristianas. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ahí surgieron. ¿Sí? Se identificaban con las iglesias cristianas, pero su misma herejía, o sea, su misma forma de hablar, de enseñar, de ser, su comportamiento, su testimonio, lo que hablan, fíjese bien, evidenciaba que no eran cristianos genuinos. ¿Sí? Qué tremendo. ¿Sí? Recuerda aquel caso que le platiqué, en el que en una ocasión mi esposa ministrando un grupo, ¿verdad? De maestras, ¿sí? De capacitar un grupo de maestras de escuela dominical. Mi esposa lo estaba ministrando y resulta, hermano, que dentro de ese grupo de maestras, fíjese bien, había una persona, ¿sí? Que se dedicaba a la brujería, que practicaba la brujería. Y ya tenía tiempo, hermano, de estar en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo más terrible, lo más tremendo de los anticristos, que están dentro de la iglesia. Y a veces, fíjese bien, pasan por alto. ¿Por qué? Porque son los que sirven, porque son los que están allí a veces más entregados. Pero como no tenemos comunión con Dios y no tenemos conocimiento de la palabra, nuestros dones y nuestros sentidos espirituales están dormidos y no nos damos cuenta de quién está ahí, de a quién tenemos ahí. Digo, no lo digo, fíjese bien, para rechazarlos, sino para enseñarles la verdad. Y ya si no la reciben, mire, muchas de las veces, como dice Juan, salen de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no cuadra ya sus herejías, su enseñanza, lo que hacen, el cómo viven, ya no encaja dentro de la comunidad cristiana que es la iglesia. ¿Sí? En otros casos el apóstol Pablo sí nos manda, fíjese bien, que esa persona después de una y de otra, hermano, pues se tiene que aplicar una disciplina que puede ser muy estricta y que puede ser en muchas ocasiones vista como falta de amor, cuando créame que no lo es. Es un cuidado de la iglesia. Amén. Fíjese bien, esto servía como una advertencia de que pudiera haber más como ellos, ¿verdad? O sea, el hecho de ver que alguien sale de la iglesia porque no cuadra con la enseñanza cristiana, ¿sabe de qué es señal? Es señal de que puede haber más gente en esa misma condición. ¿Sí?
Por eso tenemos que predicar la palabra. La palabra, mire, desnuda los corazones. La palabra no vuelve vacía. La palabra muestra el corazón de la gente. Muestra las intenciones de la gente. Y por medio de ello nos damos cuenta. ¿Cómo está? ¿Cómo hay? ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia? Amén. Escuche esto. La salida, o sea, cuando Juan se refiere a que salieron, esa palabra salieron, o sea, la salida de estos anticristos de las iglesias, probablemente se refiere, fíjese, al desvío o a la separación de la doctrina de los apóstoles, o sea, de la doctrina cristiana. No se conformaron con las sanas enseñanzas de la Biblia, de los apóstoles, sino que le agregaron o las cambiaron a conveniencia, ¿sí? Y esa separación o ese desvío en esas enseñanzas, en esa doctrina, hermano, es lo que hace, fíjese bien, que salgan del cristianismo. Se identifican como opositores de Cristo, ¿sí? Qué sorprendente es esto, hermano. Mire, le podría poner muchos ejemplos, hermano, de los que nos hemos dado cuenta en el ejercicio del ministerio, ¿sí? Uno de esos, fíjese, en una reunión, ¿verdad? Estaba yo sentado esperando mi turno, por así llamarlo, para pasar a compartir la palabra de Dios. Pero la persona que estaba antes de mí, sí, estaba dando un testimonio, ¿sí? Y en ese testimonio, hermano, wow, yo me quedé con la boca abierta de las cosas que estaba diciendo, ¿sí? ¿Y sabe qué decía la iglesia? La iglesia decía, amén, amén, gloria a Dios. O sea, una de dos, o ni siquiera se daban cuenta de lo que aquel estaba diciendo, o estaban completamente de acuerdo con lo que aquel estaba diciendo. Lo primero que yo hago, hermano, cuando me dan mi lugar, abro la Biblia y con la Biblia, fíjese bien, con un pasaje bíblico, corrijo lo que la persona antes de mí estaba diciendo. Fue algo duro. Leí corrigiendo a lo que la persona antes de mí había dicho y todavía lo confirmé, hermano, diciendo, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. ¿Se da cuenta? Iglesia, despertemos. Tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual y de cuidar también la vida espiritual de los demás. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, esos falsos maestros no dejaban en paz a las iglesias. Mire, hoy en día hay tantas corrientes, hay tanta influencia de pensamientos, de doctrinas, de sectas, ¿sí? Que esclavizan a los cristianos. Los hacen presa de sus propias concupiscencias, de sus pecados, los hacen cómplices de sus necedades, de sus argumentos, de sus truanerías y chantajes. Pero lo peor es, hermano, que ¿cómo es que los cristianos permitimos eso? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos ni oración y no tenemos ni conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, es terrible cómo muchos cristianos, fíjese bien, se están manifestando como anticristos, con enseñanzas, hermano, que no son de la palabra de Dios. Con enseñanzas que llevan a esclavizar a los cristianos, ¿sí? Y no quiero hablar específicamente, fíjese bien, de ningún tipo de secta o ningún tipo de grupo. Porque por lo general todas estas sectas y estos grupos, aunque muchos de ellos se hagan decir cristianos o superiores a los cristianos o al cristianismo, tienen una misma marca, una misma característica. ¿Sabe cuál es? Atar a las personas a preceptos, a conductas que Dios no aprueba. ¿Sí? Qué triste, hermano, es fuerte este tema, pero nos tenemos que dar cuenta de ello. Fíjese, esta frase que pusimos aquí al final dice,
que esos falsos maestros no dejaban en paz a las iglesias. O sea, ¿sabe cuál era la conducta de esos falsos maestros? Mire, no solamente que salían de la iglesia, sino que una vez que salían, atacaban y atacaban y atacaban a los verdaderos cristianos, a los pastores, a los servidores, los desacreditaban, los humillaban, ¿sí? Los ponían en duda. Y uno podría decir, bueno, pues si ya te saliste, pues déjanos en paz, ¿verdad? Ya no vengas y hagas más problemas. Si no estás de acuerdo, si no calzas con la doctrina de Cristo, bueno, pues allá tú, vete, pero ya no causes más problemas. Digo, uno podría decir eso. Pero generalmente los anticristos, escuche, jalan a gente, quieren llevarse a gente con ellos, quieren convencer a otros de que lo que ellos enseñan, de lo que ellos dicen, es correcto. No dejan en paz a las iglesias. Siempre están hablando mal del cristianismo. Siempre están hablando mal, fíjese, del orden de nuestros cultos, de las prácticas que hacemos dentro de nuestros cultos cristianos, ¿sí? Como el cantar, como el leer. Es más, mire, a veces hasta critican la forma en la que ponemos las sillas, que porque así no debe de ser. Me explico, hermano, hermana. No quiero hablar, fíjese bien, específicamente de nadie, de ningún grupo, sino solamente enseñar la palabra sana, que nos lleve a tener cuidado. Y una forma de tenerlo es oración y conocimiento de la Biblia. Puede decir amén conmigo. Hoy en día, hermano, necesitamos eso. En el verso, hermano, fíjese bien, en el 20, ¿sí? Vemos, hermano, algo de carácter importantísimo. ¿Me permite compartirle lo del verso 20? Le había dicho que solamente el 18 y el 19. Pero mire, necesito que veamos el 20 para amarrar así bonito la enseñanza de hoy. Entonces, permítame unos 5 minutos. Amén. 5 minutos. Mire, en el verso 20, Juan utiliza la frase, vosotros tenéis la unción del Santo. Mire, léalo, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos a entender lo que nos dice la palabra de Dios. En el contexto de lo que venimos explicando, fíjese bien, la unción, ¿sí?, se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando dice Juan, vosotros tenéis la unción del Santo, es como si él dijera, vosotros tenéis al Espíritu del Señor o al Espíritu Santo, ¿sí? Y así, o sea, con el Espíritu de Dios, discernir entre la verdad y el error. Amén. Mire, es un hecho de que todo creyente tenemos al Espíritu Santo. Amén. Esto también lo explicamos ya en un día lunes, no hace mucho, ¿sí? Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Y al tenerlo a Él, mire, hay que entrar en oración con Él, en comunión con Él. Porque Él, fíjese bien, es la base para discernir entre lo que es la verdad y entre lo que es el error. Ya se lo dije, 2 cosas. Comunión con el Espíritu, oración, ¿verdad? Y número 2, conocimiento de la palabra. Bueno, aquí Juan nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, al Espíritu Santo. Y alguien podría preguntar, ¿y eso para qué, Juan? Bueno, la respuesta es, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no, lo que es la verdad de lo que es el error. Amén. Fíjese bien, esta unción, o sea, el Espíritu Santo, es la protección. Oh, hermano, qué hermoso es esto. Es la protección que los creyentes tenemos contra los falsos maestros. ¿Usted quiere estar protegido de falsos anticristos? Perdón, de falsos maestros. ¿Usted quiere estar protegido de esos anticristos? Comunión con el Espíritu Santo. Conocimiento de su palabra. Para ello hay que congregarnos. Para ello hay que tener disciplina de oración. Para ello hay que entregarnos a Dios. Y no dejarle todo a Dios así como diciendo, ¿verdad?, que Él automáticamente hace todo en nuestras vidas. No, tenemos que dedicarnos al Señor. Amén. Ahora, fíjese bien, el Espíritu Santo es nuestra protección, es nuestro escudo.
El Espíritu Santo nos advierte. El Espíritu Santo, escuche, nos hace sentir cuando algo no es de Dios, cuando algo no está bien. Mire, yo he escuchado testimonios de gente que me dice, pastor, es que yo sentía algo raro. Pastor, es que ahí donde yo fui como que yo sentía que algo no estaba bien. ¿Sabe qué es? Es el Espíritu de Dios que está diciéndole a su conciencia, a su corazón, que le está diciendo que ahí las cosas no están bien. ¿Sí? Yo mismo lo he sentido. Una alteración, hermano, es algo que el Espíritu Santo nos hace sentir. Porque Él nos protege, porque Él nos ama, nos anhela celosamente, dice el apóstol Pablo. Amén. Por lo tanto, hermano, es un sentir que Él pone en nuestra vida, de que lo que estás escuchando, de que lo que estás haciendo, de que el lugar en el que estás, cuidado, no es de Dios, sino que aparenta ser de Dios, pero no lo es. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Escríbame una ay, ay, ay. Ahí. Mire, puesto que solo Dios lo sabe todo, escuche, esto es hermoso. La frase que Juan dice, porque dice, y conocéis todas las cosas, esta frase, todas las cosas, fíjese bien, en el contexto de lo que estamos enseñando, esa frase es toda la verdad que los creyentes requieren para resistir a los anticristos. O sea, mire, una vez una persona cristiana me dijo, ¿verdad? Que sabemos todas las cosas y ya por eso ya no se congregaba. ¿Cómo ve? Que ya no necesitaba de un pastor, que ya no necesitaba de ir a una iglesia, porque ya sabía todas las cosas. Por Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo somos, verdad? Bueno, mire, déjele explico. En el contexto de lo que venimos explicando conforme a la palabra, la frase todas las cosas es todo aquello que usted y yo necesitamos saber, conocer, para darnos cuenta de lo verdadero en contraste con lo falso. O sea, para poder resistir a los anticristos, no aceptarlos como que provienen de Dios. Aunque hablen bonito, aunque hablen, fíjese bien, de Cristo, aunque estos anticristos oren, dancen, aunque estos anticristos, fíjese bien, hagan cientos de cosas parecidas al cristianismo, escuche, mientras nieguen la encarnación de Cristo, que es, ya lo vimos, la evidencia de que es o no es de Dios, pero que también, fíjese bien, es el hecho de negar el sufrimiento en nuestras vidas cristianas comparado con el de Cristo, ese es completamente un anticristo. ¿Sí? Aquella persona que no quiere sufrir, que no acepta la cruz de Cristo, como Pablo lo dice a los Filipenses en el capítulo 3, versos 18, ¿verdad? Que por ahí andan muchos, de los cuales dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que piensan solamente en lo terrenal, que piensan solamente en sus propios vientres. Léalo, Filipenses 3, versos 18, desde el 16, 17, 18 y como hasta el 20 o 21 más o menos. Pablo habla de eso. Bueno, los anticristos son esos. ¿Cómo los vamos a resistir? ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo? Bueno, porque sabemos todas las cosas. O sea, que tenemos el conocimiento en la Biblia necesario para nuestra vida, que nos puede librar de hombres y de mujeres que son enemigos de la luz. Amén. Así le llamamos a este tema, enemigos de la luz. Gloria al Señor. ¿Verdad? Es lo que Juan dice en el versículo número 21. Mire, una de las grandes o de las principales herejías que enfrentó la iglesia del primer siglo fue el gnosticismo. O sea, ¿qué es el gnosticismo? Es una corriente filosófica, es una secta, es una ideología, es una supuesta doctrina que se basa en el conocimiento. Entonces, ¿se acuerda lo que mencionábamos en los primeros estudios de Juan, de los días miércoles? Que había muchos que se sentían bien avanzados, ¿verdad? Bien sabiondos, bien ungidos, pero que vivían de una manera asquerosa, ¿sí? Delante de Dios. Bueno, eso es lo que la iglesia enfrentó.
a muchos que se sentían ungidos, avanzados, se sentían superiores porque decían tener mucho conocimiento. Bueno, miren, los seguidores de ellos se jactaban de tener conocimientos, fíjese, secretos sobre la verdad que lleva a la salvación. O sea, le decían a la gente, mira, no solamente tienes que arrepentirte para recibir el perdón de tus pecados. Les enseñaban en secreto, fíjese bien, otras cosas, ¿sí?, para que obtuvieran la salvación. Porque ellos eran tan avanzados que ellos tenían la verdad, que ellos tenían el conocimiento máximo para ser salvos. ¿Cuánto daño, escuchen, eso le hizo a la iglesia y le sigue haciendo hoy en día a la iglesia? Donde le enseñan a la gente que tiene que despojarse, que tiene que, hermano, hermana, poner un billete de un valor grande, que tiene que, hermano, hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para que sean salvos. Así, hermano, hoy en día en la iglesia cristiana está pasando lo mismo. Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres ser salvo, si tú quieres, da esto, da aquello, haz lo otro, ponte esto, compra aquello, que el pañuelo santo, ¿verdad? Que el chicle sagrado, que el agua de quién sabe dónde, que las llaves, que el dinero habla, ¿verdad? Hermano, por Dios, a ver, diga, por Dios. No hay otro camino para la salvación que no sea Cristo Jesús. Él es el camino. Amén. El arrepentimiento y el perdón de pecados. En ello consiste el Evangelio. La gracia, hermano, viene por la fe, no por las obras. Las obras solamente tienen que ser una manifestación de la fe que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, aquí Juan se oponía a esta doctrina al aseverar, o sea, al afirmar que todos los creyentes conocían la verdad. O sea, hermano, hermana, usted y yo, fíjese bien, tenemos las bases, no nos dejemos engañar. Y si alguien no siente tener las bases, vaya a una iglesia, congréguese, sea fiel, sea un discípulo de Cristo y sobre todo, tenga comunión en oración con el Espíritu de Dios. Amén. Oh hermano, gloria al Señor. Hemos terminado. Pero no sin antes, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cree que el tema es importante? Yo considero, hermano, personalmente que lo es. ¿Por qué no compartirlo? ¿No lo cree? ¿Por qué no vivirlo? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros hambre de Él. Amén. Que en nosotros, fíjese bien, podamos tener una necesidad de Él, del Espíritu de Dios, y de leer su palabra, de estudiarla. Amén. Yo le invito, sí vamos a pedírselo al Espíritu de Dios, pero que esto también sea una decisión suya, una decisión personal, porque esto le va a privar a usted, me va a privar a mí de caer en el engaño del error. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Cristo Jesús, te pedimos en esta noche, ayúdanos a resistir la falsedad, ayúdanos a resistir a los anticristos. Y para ello hoy, Señor, decidimos entregarnos más a ti en oración, en tiempo de oración, y asimismo en escudriñar tu palabra, en asistir a la iglesia, en congregarnos, en participar, en servirte, en testificar, en evangelizar. Hoy decidimos entregarnos más a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer firmes en esta decisión. En esto, Señor, que hoy nos estamos comprometiendo contigo. Nos damos cuenta de lo fácil que podemos ser seducidos, de lo fácil que podemos ser engañados si no crecemos en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, y líbranos de este mal.
Gracias te damos en esta noche. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, alabe a Cristo conmigo, dele un aplauso al Señor, amén, Él lo merece. Apláudale, hermano, a Cristo Jesús. Déjeme decirle, hermano, hermana, que todo lo que estamos estudiando en Juan es muy importante. Todos los estudios están aquí en YouTube o en Facebook, amén. Póngase al corriente y compártalos con otros, amén. Bueno, pues nos despedimos, llegamos al final. Saludos a Hidalgo, ¿verdad? A la hermana Lucrecia y su familia, al hermano Nergel, hermano, bendiciones, siga echándole ganas y adelante. Amén, les amamos y cuentan con nosotros. Asimismo en San Ignacio, a toda esta preciosa iglesia, les amamos a todos y cada uno de ustedes y también permanezcamos y sigamos adelante. Amén. En todos los países y continentes donde nos vean, todos los hermanos, ¿verdad? De Ecuador, de Canadá, de España, donde quiera que nos vean, que el Señor los bendiga y también cuentan con nosotros, les amamos igual. Aquí en todos los estados de la República Mexicana, donde están los hermanos de la iglesia, en diferentes estados, que el Señor los bendiga. En Estados Unidos también, en Austin, en California, que el Señor los bendiga. Amén. Hoy es miércoles, mañana no se pierda la continuación del don de hacer milagros, don precioso, no se lo pierda, así que lo espero el día de mañana a las 8 de la noche. Recuerde, oración y estudio de la palabra, eso nos libra de los anticristos. Amén, gloria al Señor, gócese con la palabra de Dios, cene rico, ¿verdad? Descanse y si Dios lo permite, seguimos mañana. Amén, que el Señor le bendiga y que pase una excelente noche. Bendiciones.